Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre atentos a poder, desde luego, estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenido a nuestros panelistas del día viernes en esta edición en la que vamos a tener, desde luego, temas muy importantes que están copando la discusión alrededor de la agenda periodística de país. Te saludo cordialmente, Juan José Martel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, buenos días a ti, a los compañeros y a todos los amigos y amigas que están pendientes de este programa. Gracias, don Ronald Umaña, también por acompañarnos, don Ronald. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a la teleaudiencia, un abrazo fraternal para todos y buenos días al panel y a Tania, que está en su casa, me imagino. Gracias a Julio Valdivieso también. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días, Ernesto, buenos días a los compañeros del panel, a Tania y sobre todo a los televidentes que nos ven en su casa. Por supuesto, Tania Pastor también con nosotros, abogada de la República. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días, bienvenida. Gracias, buen día, Ernesto, y buen día al licenciado Martel, licenciado Valdivieso, don Ronald, a ver todos los que alcanzo a ver y toda la audiencia, por supuesto, de Diálogo 21. Gracias por estar, desde luego, siempre atentos cada uno de ustedes a poder acompañarnos en la mañana del día viernes para hacer el abordaje de estos temas que, como lo decía, están, desde luego, ocupando un punto de discusión. El tema también relacionado con el tema de las pandillas, que creo que es importante. Tania, si me escuchas, quisiera abrir contigo para ver tus impresiones con relación a esta situación que se está manejando y gravitando actualmente. En relación a las treguas con pandillas, nosotros hemos venido viendo cómo diferentes gobiernos han estado estableciendo sus relaciones a espaldas de la población. Algunos son de la opinión que hay ciertas negociaciones que deberían de hacerse, pero no de espaldas de la población. Otros somos de la opinión que no hay que hacer ningún tipo de negociación, que no sea relativo a que tienen que cesar de cometer crímenes y someterse a las leyes de El Salvador como todos los demás lo hacemos. Realmente a mí me preocupa el tipo de negociación, entre comillas, que se está haciendo, porque en realidad cuando nosotros leemos, o por lo menos cuando cualquier persona que ha tenido algún contacto con las leyes y que uno entiende un poco de derechos humanos y uno lee las disposiciones que están en esta investigación, que son las peticiones de las pandillas, a mí me parece que son meras peticiones de dignidad, porque están pidiendo en realidad que no se les violen los derechos humanos cuando los capturan, que no se les violen los derechos humanos al interior de la cárcel, que se les permita tener dieta especial a los que tienen enfermedades crónicas terminales, que se les, en realidad están pidiendo situaciones que debería el gobierno de dar en una situación normal, porque de lo contrario se convierte en un gobierno violador de derechos humanos. Entonces, en realidad, ¿quién es el que está negociando aquí o qué es lo que está pasando en realidad? Porque si esa es la situación, lo que se ha dicho en esta investigación, lo que están haciendo las pandillas es pidiendo clemencia para que se les respete su dignidad, y eso no debería de ser así. Entonces, ¿hay tregua o no hay tregua? Yo creo que es responsabilidad de los entes contralores. Me extraña que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no se haya pronunciado en realidad sobre las supuestas peticiones de estos grupos, porque en realidad son auténticas, de ser ciertas, podrían ser auténticas violaciones de derechos humanos lo que está pasando, y que lo que están haciendo es pidiendo dignidad. No estoy defendiendo a nadie. No. Sin embargo, no podemos decir hay, no hay, pero lo cierto es que hay una agenda que se sigue en ambos lados. A mí me parece muy clara, y que entonces lo que tenemos que hacer es esperar las investigaciones que se deban hacer. Si acaso hay una investigación en la Fiscalía, es el fiscal el responsable de dar la cara y de decir, ¿hay investigación o no hay investigación? El viernes pasado discutíamos aquí sobre el plan territorial, ¿verdad?, con Juan José Martel. Yo era de la idea de que el plan territorial, pues, había fracasado porque
no contabilizaban a los desaparecidos, lo de Chalchuapa había dejado al desnudo esta situación. Ahora que aparece la investigación de la gente del Faro, del periódico El Faro, pues hoy queda totalmente claro, ¿verdad? No hay plan control territorial, el plan realmente era una negociación, una tregua, no sé cómo lo van a bautizar al final de la investigación, pues algún nombre le van a poner, pero en síntesis es lo mismo. Comenzó con Mauricio Funes, ellos descubrieron la famosa tregua, descubrieron a Norman Quijano, descubrieron a Benito Lara del FMLN, a Ernesto Mason, al ministro de Gobernación del FMLN, Munguía Payés, descubrieron a Munguía Payés, y hoy descubren pues a Nuevas Ideas y el gobierno del presidente Bukele. Todos lo han negado y todos han sido ciertos, ¿verdad? Vamos a ver este caso que ya lo negaron, pero las pruebas ahí están, son pruebas recabadas en el gobierno, ¿verdad? Nada me extrañaría que un día estos salgan los audios ya, porque solo han salido las transcripciones, pero ya saldrán los audios, ahí están las fotos, ahí hay documentaciones. Bueno, a tal grado es la gravedad de este caso que hasta el presidente Biden de los Estados Unidos ha nombrado una comisión para que investiguen la relación del gobierno con las pandillas. Tenemos siempre la tendencia de abordar con simpleza problemas complejos. El tema de la delincuencia, de las pandillas, es un tema que tiene profundas raíces económicas, sociales, culturales, un fenómeno que fue evolucionando a lo largo de los años, que nunca se pudo enfrentar y que simplemente se ha manejado con argumentos o muy mediáticos o muy de campañas. Entonces el gran debate es si hay negociación con las pandillas, si no lo hay, pero ¿quién está proponiendo soluciones a ese problema? ¿Cuáles son los aportes positivos que se están dando a un esfuerzo del gobierno, sea les guste o no les guste, vaya bien o mal orientado, pero hay un esfuerzo por combatir esa situación? Simplemente toda la temática es negociación con pandillas. Este mes los homicidios van a bajar todavía un poco más y los desaparecidos no es cierto que se estén aumentando, no es cierto. Están las cifras que demuestran que no hay un incremento importante en el número de desaparecidos, pero sí lo tenemos en el número de asesinatos que hay. Entonces uno tiene igual derecho de preguntarse, hombre, ¿y no será que todo esto no es más que una pantalla para tratar de restarle credibilidad al esfuerzo que se está haciendo y que está presentando este logro concreto en la reducción de los homicidios? Yo por una parte no veo que haya concesiones que les hayan, sustantivas que se les hayan dado a las pandillas como las que vimos en el pasado. Venimos de ver espectáculos hasta con muchachas que bailaban en los centros penales. Vino un señor de la OEA y se montaron todo un espectáculo de recibir armas. Eso no lo estamos viendo en este momento, todo lo contrario. La demanda y la presión es que se han endurecido la situación en las cárceles, hay en este momento un esfuerzo en el territorio y, hombre, si hubiesen acuerdos con las pandillas, la situación sería diferente. Estos son procesos judiciales complejos. Yo no soy abogado, pero aquí hay buenos abogados que nos pueden explicar que para que a una persona, a un salvadoreño se le pueda extraditar, hay que agotar toda una serie de fases en el campo jurídico, procesales,
y hasta ese momento se le extradita. No es que los Estados Unidos o cualquier otro país lo pide e inmediatamente se le amarra y se le manda para allá. No, hay derechos que defender, hay convenios y hay un respeto a la legislación que debe de llevarse. El día de ayer estuve escuchando la explicación que dieron varios de los investigadores, porque yo leí el texto del periódico, de este periódico digital, y en el fondo lo que han hecho es una especie de refritos de tomar y pegar documentos que supuestamente han salido de la Fiscalía. Ojo, que esto es gravísimo. ¿Y la cadena de custodia de todas esas investigaciones? ¿Con qué confianza puede ir una persona a dar una declaración a la Fiscalía si sabe que en algún momento ese expediente va a pasar? Así como pasa a un periódico, puede pasar al crimen organizado y al narcotráfico. Y por último, ¿qué valor judicial van a tener esos documentos ya presentados en los tribunales cuando se ha roto la cadena de custodia? Yo creo que son cosas que también hay que verlas con seriedad y con profundidad. Bueno, creo que la labor que deberíamos de hacer los que de alguna manera tenemos el privilegio de emitir una opinión es poner los hechos en el contexto y que cada quien pueda sacar de alguna manera su propia interpretación. Quiero decirte que hay que entender el concepto de, uno le han llamado diálogo, otro le han llamado tregua, y vemos cómo se puso en contexto desde el año 2012, si la memoria no me falla, ¿verdad? Cómo es que se establecía una política de Estado basada en función del diálogo, del entendimiento, de la plática. Todavía había gente que se decantaba porque, dijéramos, hubiese un diálogo para lograr minimizar estos temas. Estoy hablando que como política yo no aceptaba que la ley no se negocie. Ese es un criterio muy particular. La investigación que revela el Faro creo que es lo que los penalistas llaman como una noticias crimini. Es decir, que a quien le compete en este momento de agarrar el toro por los cuernos es a la Fiscalía. Ella es la que tiene que determinar si esos señalamientos adquieren la calidad o revisten la calidad para iniciar. Puede ser que no haya pronunciamiento por estrategia de investigación. Aquí estamos especulando. Claro. El único que puede, dijéramos, poner en contexto el tema es el fiscal general. Y no se le pide que diga de que hay a favor o en contra, simplemente hay investigación o no hay investigación, porque sobre la base de eso es que muchos pueden empezar precisamente a especular, y en materia jurídica es muy difícil. Por lo menos este servidor siempre ha sido de la tesis que yo puedo opinar sobre la base de hechos reales. Ahora, lo que revela el Faro es delicado. Yo creo que este es un caso típico para que la Fiscalía demuestre, en realidad, ¿verdad?, que va a haber intención. Aquí dijeron de que todos los casos que se han dicho lo han negado. Todos. Pero hombre, yo les pregunto, ¿y quién va a aceptar, pues? Si es que es un sentido común, claro, nadie te va a decir, claro, sí, hombre, yo negocié con las pandillas. Pero todos son verdad hoy, ¿verdad? Hoy. Bueno, pero en el momentito en que te lo planteamos... no, si mira lo que están diciendo, que es un refrito, por ejemplo. Perdóname. Es mi posición y la sostengo. Tranquilo, tómense un vasito de agua los dos. Sí, tome un vasito de agua. Hay que verlo. O sea, creo que esto hay que verlo con la objetividad que debe de ser. La pelota está en la cancha de la Fiscalía. Cualquiera puede emitir nuestra opinión, pero el único que puede elevar esto a una, o dijéramos, investigación es la Fiscalía. Ok, hablando precisamente de eso también, una cámara o la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro ordena suspender el proceso contra el doctor Norman Quijano. Esto también ha venido a causar también muchas reacciones. ¿Cuál es el análisis que tiene? Tú lo mencionabas, Tania, al respecto. Y es que en realidad todo se sabe con el tiempo. El poder es temporal. Eventualmente siempre hay alguien que va a hablar. Yo estoy convencida que vamos a
saber más adelante qué es lo que realmente está pasando en este momento. Pero en relación al señor Quijano, esto se abre a debate. En realidad, por lo menos yo sí estaba convencida que de conformidad con el artículo 238 de la Constitución, el 22 de la Constitución del Parlacen y del 29 y siguientes del reglamento a este tratado, definitivamente a mí me parecía bastante clara la situación jurídica de esta persona, porque no se le podía girar orden de captura, es decir, estaba cubierto por el fuero constitucional. Ahora lo importante es que se defina, y lo que yo considero que va a suceder es que tiene que seguirse todo el trámite establecido en los artículos 22 del tratado, 29 y siguientes del reglamento. Para desaforarlo se conforma una comisión especial dentro del seno del Parlacen, en donde están todas las reglas parecidas al mini antejuicio que tenemos nosotros. Al antejuicio que tenemos nosotros allá se hace de una forma similar, que no pasará de algunos 2-3 meses, en teoría, según los plazos, y definir si entonces procede levantar el fuero constitucional y continuar con el proceso como se pretende. Es importante que entendamos que desde el momento en que resulta electo un ciudadano como diputado, tiene fuero, tiene inmunidad. No es desde el momento en que toma posesión. En ese sentido, la Constitución es muy clara. Y el tratado que ha firmado El Salvador, que lo ha ratificado, el Tratado del Parlamento Centroamericano, homologa las funciones de los diputados del Parlamento Centroamericano con los del Parlamento salvadoreño. Esto, aunque parezca en este momento que no es lo que quisiéramos, etcétera, etcétera, es la ley. Y la ley debe de cumplirse. Si no nos gusta, pues hombre, hay que modificarla. En ese sentido, para mí, la decisión que tomó la Cámara es esencialmente correcta. Pero además de eso, va a tener una serie de implicaciones legales, una serie de implicaciones jurídicas en el marco de estos procesos que ya comenzaron, y creo que ustedes lo han señalado muy bien. Yo considero que en primer lugar debemos de aprender la lección. Las leyes deben de cumplirse y no se puede simplemente por un entusiasmo popular tomar decisiones que no están acordes con la ley. Ese es el primer elemento que a mi juicio se vuelve fundamental. Bueno, miren, esto de lo del doctor Quijano no justifica lo que hizo, ¿verdad? Eso hay que estar claros. Esto es una cuestión judicial, que había un error, ya aquí lo habían mencionado Tania y Julio claramente cuando se discutió el tema, ¿verdad? Pero eso no justifica lo que él hizo con las negociaciones estas con los pandilleros. Yo lo critiqué fuertemente y pues obviamente hay que seguirlo haciendo, pues porque esto no tapa la acción que él hizo, como lo de Neto Meiso, como lo de ahora. Aquí podemos llamarle como quieran, pero esto se llama traición a la patria. Esta es una traición popular, y lo peor que se le puede hacer a un pueblo es negociar con personas que van a ir a asesinar a la gente honrada. Eso es el peor crimen que se le puede hacer a un pueblo, a una patria. Y tenemos más o menos 10 años de estar viendo negociaciones de uno, del otro, todos lo niegan, tratan de tirar epítetos y cosas para desvirtuar eso, y al final todo termina siendo verdad. ¿Y quién paga esto? Es el pueblo. Si aquí hemos tenido más muertos que en la guerra a raíz de esta guerra social que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, lo que queda en el pueblo, esa es la verdad de esto. Y el pueblo está percibiendo que esta investigación del Faro es cierta. Y quiero decirles que a nivel del mundo, lo sabe todo el mundo. Yo he visto noticias de España, de Rusia, de Estados Unidos. Bueno, repito, el presidente Biden ha nombrado una comisión para la investigación. Entonces no podemos estar tratando de tapar el sol con un dedo, como diría mi madre, ¿verdad? Queda en la conciencia del pueblo, de ustedes, qué es lo que es la verdad de este caso. Y hay algo que hay que recordar
en este tipo de situaciones. Es que en un delito hay una fase de investigación y una de judicialización. En la fase de investigación solo es un lado y pueden hacer lo que querrás. El tema es que cuando vas al control jurisdiccional, si no has cumplido la forma, lejos de ser lo que en un momento es una victoria, a la larga puede convertirse en una derrota. Entonces, lo que yo saco en este tema, que no nos hemos equivocado en las apreciaciones, es que los procedimientos deben de cumplirse. Esto no depende del arbitrio ni de las partes ni del juez. Si por algo está establecido en la ley los procedimientos para eso. ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen seguido los temas? Y aquí no estamos juzgando el tema si es culpable o inocente, porque ni siquiera han entrado a conocer el fondo. Están revisando si la forma que ocuparon para girar la orden de captura fue la correcta o no la correcta. Hoy están dando la razón. Entonces, creo que esto debe llamar a la reflexión, que al final el control jurisdiccional, que es la última garantía que tiene, es el órgano judicial. Recordemos que esta investigación inicia con la fiscalía anterior. La orden de detención, de hecho, es girada por el fiscal o el titular de la fiscalía anterior. Y eso es lo que en su momento yo sí cuestioné, es el procedimiento que esta persona siguió, el titular a cargo, porque no me pareció que fue el tratamiento que se le debió dar y que además fue un tratamiento selectivo y especial. Pero independientemente porque no estamos discutiendo si es culpable o no, yo estoy de acuerdo completamente con eso. Hay videos, en este caso hay videos. Lo que sucede es que la forma en la que se determinó que se iba a girar una orden de detención, me parece que siempre fue clara que no procedía. Yo no entiendo realmente cuál era la intención, pero entonces también pasa algo grave dentro de la misma fiscalía. Por ejemplo, ¿cuántas personas ahora quisieran saber si existe o no existe la investigación de El Faro? A mí me gustaría saber si de verdad existe o no existe y qué es lo que está incorporado en el expediente fiscal. Claro. Lo cierto es que hay tanto poder en esa institución y cero contraloría y cero autocontraloría. Es más, si el fiscal comete o si se le atribuye la comisión de un delito, es el fiscal adjunto que él mismo nombra quien es el encargado de establecer si va a proceder o no la investigación. Es decir, todo está como al revés en El Salvador en relación a los entes contralores. Cuando los funcionarios están terminando su periodo y andan buscando la reelección, hacen cuestiones de propaganda política y no les importa dañar a nadie. Muchas de estas órdenes de captura son realmente propaganda política para buscar la reelección dependiendo de la coyuntura en la cual se encuentren. Yo creo que deberíamos de terminar con esto, terminando con la reelección de este tipo de funcionarios, que sepan que solo van a estar un periodo y que ahí terminaron, para que terminen bien el periodo y que no anden buscando la reelección a costillas o a costa de dañar a XYZ personas. El antejuicio ahora, si quieres desafuerar a Norman, ¿ante quién va a ser? No puede ser ante la Asamblea Legislativa. Él no es diputado de la Asamblea. Tiene que ser ante el Parlamento Centroamericano. Un Parlamento Centroamericano que no ha tomado posesión todavía, porque él está preparado para tomar posesión a finales de octubre de este año. Es decir, todo esto ha generado una maraña, a mi juicio, en la que al final se va diluyendo toda esta situación. Este caso simbólico, porque no lo puedes abstraer del contexto político. ¿Cuándo fue girada la orden de captura contra el señor Quijano? No sé si Tania tiene ahí la fecha exacta, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Ahora lo busco, me parece que fue alrededor del 2 de mayo, ya lo voy a buscar. Es decir, no, creo que fue antes de que tomara posesión la nueva Asamblea Legislativa. Claro. Es decir, cuando alguien que no puede alegar ignorancia de la ley es el garante. Tú dijiste de que se había hecho un procedimiento anterior y no había tenido la correlación. Es que aquí hay un error de concepto. Primero, el hecho de gozar de fuero no significa que es impune. Lo que pasa es que tienen que seguir un procedimiento para quitar ese privilegio procesal. Es un requisito de procesabilidad el fuero.
pero el fuero solo se va a quitar si la suficiente correlación de fuerza existe o no, porque es un juicio político y no jurídico. La Asamblea es el órgano político por excelencia, y ahí lo que se trata, en el caso de los antejuicios, es ver si hay o no suficientes elementos del conocimiento. Le quitan el desafuero, el fuero, y lo mandan a la Cámara. ¿Qué cuesta hacer eso? ¿Por qué arriesgarse todo un procedimiento y sobre todo por qué hacerlo a pocas horas de terminar un mandato? Tengo acá un dato que nos envía el ex fiscal, un saludo para él que nos está sintonizando. Dice: buenos días, Ernesto, en aras de no confundir a la población, la orden de captura fue girada por el juez, no por la fiscalía. No obstante lo anterior, mantengo la posición de haber iniciado el proceso, ya que según sentencias de la Sala de lo Constitucional, el fuero se adquiere al inicio de funciones de los diputados y no antes. Ernesto, el requerimiento fue presentado el 1 de mayo y la orden girada como el 6 aproximadamente por el juez en vista de que no compareció. Esta es la aclaración. Ok, bueno, la aclaración es independientemente de quién se giró. Yo te voy a decir, en el caso que tú leíste es el hecho de que hubo un antejuicio y hubo un pronunciamiento que hubo al lugar a no formación. El problema en este caso es que ni siquiera se instaló la comisión, por lo tanto no ha habido, dijéramos, antejuicio. ¿Por qué? Porque no hizo la comisión. Y que gracias por la aclaración que hizo el doctor Melara al respecto. Pero yo sigo sosteniendo, y lo dijimos en este programa, doctor, que los requisitos de procesabilidad no están ahí. Esa era una interpretación que tenía en su momento, y aquí tiene usted el resultado. O sea, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo una Cámara. Si le está anulando una orden de captura es porque algo ha detectado que ese requisito de procesabilidad tiene un asidero. Y es que el fuero constitucional de que goza un diputado es desde el momento de su elección, no del momento en que toma posesión de cargo la persona. Creo que hay un elemento que no se había visto antes, que es cómo la debilidad de estas mismas instituciones que reciben los recursos en determinado momento impiden o hacer uso de ellos o tener una dinámica en la que realmente lleven beneficio. Ellos recibieron en 2 años, esta ONG recibió primero 30,000 y después 40,000 dólares. Pero ¿qué pasó? No los pudieron ejecutar. ¿Cuál es la razón por la que no la pudieron ejecutar? Que fallecieron 2 personas. Es decir, una debilidad institucional tan grande de una ONG que no permitió, a partir del fallecimiento de 2 personas, ejecutar proyectos, tuvieron el dinero guardado, por suerte lo devolvieron, pero nos deja ese elemento. Y en el otro caso, que es para mí bien importante, el de la Cruz Verde. Ellos que no tienen diputado, contó todo el calvario que deben hacer de andar de fracción en fracción llorándole a los diputados de cada partido político para que les puedan apoyar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un diputado amigo que hayan electo como Cruz Verde, y entonces tienen que andar en todas las fracciones haciendo la peregrinación, y a mí me consta que lo hacían, para lograr obtener recursos de una institución que efectivamente está desarrollando un servicio social que es innegable su valor en la sociedad salvadoreña, y ellos sí tienen que andar llorando. A ver, Julio, sobre el otro tema también, que te digo que esto se da en el contexto de ciertas reservas que se han puesto para conocer gastos de viajes, etcétera, en la Asamblea Legislativa por 7 años. Yo en eso no comparto. ¿Reserva de qué? De gastos. Si la primicia... ¿Y por qué? La primicia es la publicidad. Ahora, ¿cuál es la causa, el motivo, la razón? Desconocemos, ¿verdad? De por qué. En términos generales, no debería de haber ningún ocultamiento ni ninguna falta de acceso a la información. Pero yo no quiero terminar sin volver a insistir en mi posición. En el tema de las ONGs, ¿verdad? Son 2 enfoques.
Uno es la asignación y otra es el uso o la ejecución de esos fondos. Este servidor, quiero ser congruente con lo que he venido diciendo, dije en un programa, explíqueme a dónde está que expresamente la Asamblea tiene esa facultad de asignación, porque todos están yendo ahorita al tema de cómo lo ejecutaron. Entonces, debemos de entender que van a aceptar la legalidad de esos fondos o la legalidad que tenían, porque son dos efectos. Una cosa es cuando se les asigna y otra cosa es cómo yo la ejecuto. Bueno, cuando veo ahora que en la Asamblea Legislativa están cubriendo los viajes, los gastos de las planillas de las fracciones legislativas, eso significa cubrir los $14,000 que le asignan hoy a cada uno de los diputados y que están tratando de cubrir todo eso, le digo lo mismo a esta gente. Eso que están haciendo va a ser en contra de ustedes mismos. El poder se pierde por el mal uso del poder que se hace, ¿verdad? Y aquí están haciendo mal uso del poder. Esto es peor que lo que hacían los que ustedes les llamaban los mismos de siempre. Por lo menos en aquella época sabíamos que Parker tenía 40 diputados, que no sé quién tenía no sé cuántos. ¿Cómo? Asesores, ¿no? Asesores, perdón, que tenían 40 asesores, ¿verdad? Y uno podía, entonces, bueno, ¿y qué pasa? Y uno tenía la posibilidad de criticar eso. Hoy nos quitan el derecho a saber qué hacen con el dinero público. Y el dinero público, lo dice, eso es público, debe ser público. Están en contra de la información pública. Eso se les va a revertir. Deberían de repensar cómo están haciendo las cosas. Bueno, sobre las ONG, yo creo que ya había emitido mi opinión en relación a que tenemos derecho a conocer qué es lo que ha sucedido con nuestros recursos, sobre todo cuando se han distribuido sin ningún fundamento legal ni constitucional, se ha distribuido a discreción, de forma selectiva y además discriminatoria. No hay nada que justifique, no tiene asidero constitucional lo que hicieron. Sin embargo, yo siempre sostuve que esta era una investigación que competía a Fiscalía General de la República, precisamente porque estamos viendo que personas ya están traspasando sus bienes, que se le va a complicar al Estado la recuperación de estos dineros que han sido defraudados, no solamente en este tema de esta comisión, sino que también en la otra, o que hay personas que incluso hasta se dan a la fuga porque saben que la investigación de la Fiscalía ya viene detrás cuando es la que tenía que haber ido adelante. Entonces, todo esto lo que hace es complicarle en realidad un poco al Fiscal General de la República su trabajo, porque ahora toca perseguir bienes que están en manos de terceros, probablemente, bienes o activos que ya fueron trasladados a otros países. Entonces, toda la recuperación de nuestros dineros defraudados se vuelve un poco más difícil, porque las personas ya se están viendo amenazadas por el Estado, tanto en temas de persecución penal como en el asunto de extinción de dominio. Entonces yo siempre advertí desde que iniciaron las comisiones que había que tener ese cuidado, porque me parecía que era una investigación que correspondía a otro ente. Precisar algo, la Fiscalía General de la República puede perfectamente en paralelo o de manera simultánea estar llevando esas investigaciones. Eso no es exclusividad de la comisión especial en ninguno de los dos casos. A ver, estamos mezclando dos hay cosas, situaciones, sí, es que estamos hablando de las comisiones especiales sí, y de la investigación. El punto está en que estos casos se han conocido desde hace ratos y la Fiscalía nunca investigó. Por eso es que surgieron estas comisiones especiales también, después de años y años en que los casos se conocían, hasta se publicaban en las redes sociales muchos de los recibos, copias de los recibos de los que habían recibido sobresueldos, que no sabemos si son legales o no, si son correctos o no, pero se publicaba y la Fiscalía, hasta donde sabemos, nunca tomó cartas en el asunto. Sobre lo otro, reitero lo que ya dije. La Asamblea Legislativa y es el órgano a quien menos le conviene mantener esta situación de reserva. En general, esto debe de ir desapareciendo. Venimos de un periodo en que todo era oculto,
porque hubo una época en que se decía que lo público era por su naturaleza privado y no se conocía nada. Y aún en esa época en la Asamblea Legislativa había relativamente más información de la que se encontraba en ese momento en el Ejecutivo. También esta, ¿verdad? Era la más transparente. No, es la más escrutada, porque la transparencia empieza unilateral, es decir, tú sos. Es decir, y la Asamblea, pero así como se planteó, la Asamblea tiene el 1 o el 2% de lo que es el presupuesto. Hay otras áreas también que da proponerse, porque de lo contrario, la ley de acceso a la información pasó a un segundo. Mejor desaparece. Ok, el tiempo se nos fue. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, como siempre, en esta cita de los viernes y dar sus aportes importantes y que contribuyen, sin duda alguna, a recrear, a fortalecer, a tener una mejor opinión y, sobre todo, a formar un criterio y un pensamiento crítico en la población. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Ronald, gracias, Juan José, gracias, Julio, y también a Tania. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.